Hola, con vosotros este segundo vídeo corresponde a la explicación de lo que aparece en vuestro libro en la página 95. Vamos a hablar de los tipos de fuerzas. Vamos allá. Bueno, como veis en la página 95, en el libro aparecen tres tipos de fuerza. La primera fuerza es la fuerza que se debe a la masa que tiene la materia, ¿vale? A esa propiedad de la materia que se denomina masa. Bien, debido a esa masa, pues, por ejemplo, nos encontramos con que los planetas giran alrededor del Sol, con que en la Tierra tenemos un satélite natural que se denomina Luna, también tenemos satélites artificiales que están girando alrededor. Bien, pero también debido a esa masa, por ejemplo, nos encontramos con que es posible que un objeto determinado, caiga hacia el suelo cuando lo dejamos caer. Bien, este fenómeno de aquí, es el mismo o se debe a lo mismo que este otro. Bien, ¿y a qué se debe? Pues se debe a las fuerzas gravitatorias. Como digo, son fuerzas que dependen de la propiedad de esa materia, de esa propiedad de la materia que hemos llamado masa. Bien, también nos encontramos con que la materia tiene una propiedad que es una propiedad eléctrica. Como ya sabéis, se debe a que los átomos están formados por partículas positivas y partículas negativas, protones y electrones. Vale, pues debido a esa propiedad de la materia eléctrica, aparece también una fuerza, y esa fuerza es la que se denomina fuerza electromagnética. Es la que, por ejemplo, hace que las cargas del mismo signo se repelan entre ellas, o que los imanes atraigan a algunos metales. Pues son fuerzas electromagnéticas. Por último, un tercer tipo de fuerza es una fuerza que está relacionada con las propiedades de los núcleos de los átomos. Allí donde había protones y neutrones, ¿recordáis? Bien, esas fuerzas son las llamadas fuerzas nucleares. En realidad, esas fuerzas nucleares son de dos tipos. Son fuerzas nucleares que se denominan fuertes y fuerzas nucleares que se denominan débiles. ¿Vale? Estas dos son fuerzas nucleares. En el libro aparecen simplemente como fuerzas nucleares. Pero bueno, sepáis que hay de dos tipos y no nos vamos a meter en otra cosa que no más que sepáis el nombre. Entonces, resumiendo, tres grandes tipos de fuerza: las fuerzas gravitatorias, las fuerzas electromagnéticas y las fuerzas nucleares. Las dos primeras, recordad que se debe, la primera de ellas, a la presencia de masa en la materia, y la segunda a las características eléctricas de esa misma materia. Bien, seguimos entonces, porque en vuestro libro, además de esta clasificación, hace otra clasificación, que es fuerzas a distancia y fuerzas por contacto. Bueno, esto tampoco es muy difícil. Las fuerzas por contacto es cuando yo tengo, por ejemplo, un objeto y ese objeto lo empujo, le aplico una fuerza. Entonces, ahí hay un contacto. Pues ese tipo de fuerzas que se producen cuando parece que hay un contacto directo entre lo que ejerce la fuerza y lo que sufre la fuerza, ese tipo de fuerzas se llaman por contacto. ¿Y cuáles son las fuerzas a distancia? Bueno, pues básicamente son las que no son por contacto. A ver, ¿cuál sería una fuerza a distancia? Pues por ejemplo, la gravitatoria.
Cuando nosotros dejamos caer, por ejemplo, una pelota sobre la superficie de la Tierra, esta pelota cae debido a la Tierra, pero la Tierra no está en contacto con la pelota, sino que está lejos. Pero esa pelota experimenta una fuerza. Por tanto, esta fuerza será a distancia. En realidad, esta clasificación a mí personalmente no me gusta demasiado, pero os la he contado porque viene en el libro. Y con esto acabamos la explicación de la página 95. Muchas gracias por vuestra atención. Podéis ver el vídeo todas las veces que queráis.